Opposed to the red flag waved by the Moro National Liberation Front, yaong ni magazambuanggenyo ase bita y magabanderita y bandera del Pilipinas na cada casa y establecimiento. Que escribí también el de aton deseo obtener paz na magablanco bandera. Y cuando ya abahaya el sol, yes hindi magablanco candela na canto'y camino magasyudadados de Zamboanga. All these are for Zamboanga's cry for peace. Para dali mira poner mga gente afuera na interesado sa Zamboanga, na uno lang kat el flag aquí, el flag de Pilipinas. Si di aton kasi Zamboanga, no kere kita largano magayon. Yes, hindi kami kandila kay for peace. Ya po ni kami bandera kay simbolo sena di aton flag de Pilipinas, no quiere kita dali na otro, el de aton ciudad de Zamboanga. Siyempre, aquí ito yung granda, uno, kita yung granda. Dapat, bisa kita ulit dalam lugar, Zamboanga. El Ciudad de Zamboanga es para na mga Zamboangueños. Musliman o Kristiyano, quien residente del Ciudad de Zamboanga, pwede kita konsidera como un Zamboangueño. Junto kita viví con paz y unidad y amana uno y otro. Y por aquellos mga-años de crisis, junto kita ya sobreviví mga kapamilya. Y ay continuamente kita sobreviví a mediante de todo hasta para cuando. Kamags, para de los comments, suggestions y greetings, man post lang na facebook.com/magtv de Ataneste y puede también ustedes man-follow ka naman na Twitter @magtvzambo. Para también ang mga episodyo, puede ustedes andar na youtube.com/magtv de Ataneste y también na i1tv.com.ph and watch us anytime, anywhere. Y kamags, na September 30 ya el 6th week or el final draw del Kapamilya, kwento natin ito. And of course, to my brother, happy birthday. Hasta na siguiente domingo ulit mga kamags, STL de ustedes número 1 estasyon ng ABS-CBN TV3 y STL Mag TV de Ataneste, tatak lokal, tatak regional.